pero al final la cosa no ha sido tan clara, ¿no? Han dicho que ayer la cosa estaba peor y que hoy era más digerible, ¿no? Y bueno, la verdad es que también feliz de ver un poco la acogida y que este tipo de temas pues tengan respuesta y de alguna manera, ¿no?, pues generen o susciten atención. Lo que vamos a hacer en estos 45 minutos, una hora, yo les voy a exponer un poco, bueno, mi visión del análisis de la realidad social en la que estamos y un poco el papel de los movimientos sociales. En un día como este, 15 de mayo, seguro que se han puesto la televisión, que han leído el periódico, lo que habrán visto es que hoy es el 4º aniversario, ¿no? Llevamos 4 mayos, de aquel 15 de mayo, donde yo creo que muchas cosas cambiaron. Como voy a explicar, no solo porque la gente salió a la calle y ocupó las plazas, que eso yo creo que fue lo de menos, sino porque nació otra conciencia política, hubo un despertar de la conciencia política y sobre todo, yo diría, de una generación de jóvenes, ¿no?, de una generación de personas que salieron a decir, si os acordáis, hace 4 años, no nos representan, democracia real ya, y cuando uno, no sé si alguien de aquí tuvo la oportunidad de pasearse por la Puerta del Sol, o si aquí en Almería también hubo algún lugar donde se encontraron los más jóvenes y colgaron alguna pancarta. Pero una de aquellas pancartas era esta que decía, disculpen las molestias, estamos cambiando el mundo. He querido escoger esa pancarta, el título de aquella pancarta, porque de alguna manera lo que voy a decir son dos cosas. Por un lado, voy a tratar de hacer énfasis en ese análisis de la realidad social diciendo que más allá de la crisis o de la recuperación en la que ahora se nos dice que estamos, lo que estamos es ante, digamos, transformaciones sociales, políticas, económicas muy de fondo, que, como dirán algunos sociólogos que después voy a ir mencionando, hacen que estemos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y por lo tanto, suponen un punto de inflexión de lo que veníamos haciendo y nos plantean nuevas preguntas a las que debemos ofrecer nuevas respuestas. Ese será el primer bloque, plantearos que hay cambios muy de fondo, transformaciones muy de fondo que nos plantean interrogantes totalmente nuevos. Y segundo, deciros que ante todo ese cambio de época, los movimientos sociales, no solo el 15M, no solo los que están teniendo lugar en España, sino en otros muchos lugares, pero históricamente, hablaré, por ejemplo, ¿no?, de un movimiento social que ha sido clave en la historia un poco de Occidente, que fue, como es el movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? Después hablaremos algunas cosas de cómo, en ese sentido, los movimientos sociales han sido fundamentales en muchos de los cambios sociales, han sido claves en la palanca de cambio social, en los cambios culturales que se han producido en muchas sociedades. Y lo que vamos a decir es que precisamente estamos en un momento germinal, donde todo eso está muy latente y se están produciendo, en ese sentido, muchas movilizaciones y nuevas, una efervescencia social, política y económica muy interesante a tener en cuenta. Y veremos cómo nos interpela todo eso, ¿de acuerdo? Yo lo que vengo, ya que me desplazo de Barcelona, es a provocar un poco, ¿de acuerdo? Por lo cual, digamos que ante esa provocación lo que quiero es generar debate, reflexión y que podamos discutir, debatir. A lo mejor habrá quien no esté de acuerdo, es decir, que se trata un poco de generar reflexión y debate. Primera parte. Un poco ver cómo, lo que os decía, las transformaciones de fondo que se están produciendo son tan profundas que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Este es un poco, he cogido este titular, como podría haber cogido el de Cameron en el Reino Unido, el de Hollande en Francia, ¿no? Pero es un poco el titular que, digamos, ya ocupa la mayoría de portadas de medios de comunicación. Y es verdad que se está notando, ¿no?, una cierta recuperación, que empieza a haber un mayor crecimiento económico, se está creando mayor empleo, pero por otra parte, lo que intentaremos ver es que en el fondo de esa recuperación lo que hay son movimientos tectónicos mucho más profundos que hacen que la crisis como concepto de la recuperación sean elementos muy superficiales a los cuales no nos dan respuestas a lo que estamos viviendo. Ante el relato, ¿no?, mecanicista, como veis aquí en el gráfico, ¿no?, de ahora una crisis, ahora una depresión económica, ahora la recuperación, y parece que ese es el ciclo, ¿no?, lo que vamos a plantear es que tenemos que entender que las transformaciones de fondo, como vamos a ver, son muy profundas y por lo tanto no nos sirve del todo este tipo de conceptos. Este es un sociólogo, no sé si a alguien le sonará a este señor, se llama Zygmunt Bauman.
Es un señor que tiene casi 85 años, es un sociólogo muy conocido a nivel internacional y es el que empezó hace unos años a decir, ojo que estamos ante un cambio de época. Él decía, se está produciendo una mutación, un cambio en las coordenadas políticas, sociales, económicas, muy de fondo. Y comentaba también, en el ámbito occidental se está también produciendo una fractura de lo que se llamaba el consenso keynesiano. No sé si a alguien le suena esta idea del consenso keynesiano. ¿Qué es el consenso keynesiano? El pacto que después de la Segunda Guerra Mundial hubo fundamentalmente entre capital y trabajo y que permitió que Europa, fundamentalmente, pero también Estados Unidos, emprendieran una etapa de cohesión social, de redistribución de la riqueza, de políticas fiscales muy elevadas, etc. Y este señor, Zygmunt Bauman, dice, cuidado porque ese consenso keynesiano, haciendo referencia al economista Keynes, ¿no?, un estadounidense, dice, se ha empezado a romper, porque las sociedades avanzan hacia cada vez más, os sonará todo este tema, mayores desigualdades, mayor polarización social, etc. Por lo tanto, dice este señor, hemos pasado del contrato basado en una cierta cohesión social, como mínimo, en el ámbito occidental, a un proceso de dualización social y de polarización social. Y lo que dice es, lo que está claro es que hay una época que está muriendo, hay unas coordenadas que están muriendo. Y él dice, estamos en un interregno entre dos épocas. Una época que está muriendo y otra, que es la que vamos a intentar analizar, con coordenadas diferentes que están haciendo. Y nos ha tocado vivir un momento en el que hay esas transformaciones muy de fondo que nos sitúan en el paso entre dos épocas. Un mundo que hemos dejado atrás, sobre todo en el ámbito occidental, basado en ese proyecto de consenso, de cohesión social, etc., y una nueva realidad que vamos a pasar a analizar. Por lo tanto, un aspecto esencial que le diríamos a los dirigentes, no solo, digamos, de los que están ahora en los gobiernos, sino también de la oposición, y es, cuidado, porque si las preguntas están cambiando, las respuestas deberían ser diferentes. Por lo tanto, vamos a ver un aspecto aquí esencial, que es el tema de la crisis ecológica, que les sonarán a algunos. La respuesta del crecimiento económico también está quedando obsoleta porque ya no da respuesta, como vamos a ver, a todos los desafíos planetarios que se están produciendo. Esto daría para muchísimo, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar en 4 ámbitos donde esas transformaciones sociales son muy profundas y donde nos plantean que efectivamente estamos en un cambio de época y donde hay algo más profundo que está sucediendo. Vamos a analizar muy brevemente qué ha pasado en el ámbito económico, qué ha pasado en el ámbito del trabajo, que es un ámbito fundamental, en el ámbito político del poder y en el ámbito cultural e ideológico. En el ámbito económico hay un aspecto clave, hay un aspecto fundamental, que tiene que ver cómo, digamos, nuestra economía ha cambiado sustancialmente en los últimos 30-40 años. Seguro que os suena la palabra globalización, ¿no?, que es todo un proceso de, digamos, creciente interrelación e interconexión de todas las economías del mundo, ¿no?, lo que se llama la única bolsa mundial, ¿no? Todos sabemos que cuando nos acostamos en Japón ha habido un pequeño, ¿no?, movimiento negativo, la bolsa baja, después eso afecta al IBEX, después en Nueva York vamos a ver qué pasa, etc., ¿no? Es decir, hay un único mercado capitalista mundial. Y es que lo que se ha producido en los últimos años es un gran cambio, una mutación del sistema capitalista. Hemos pasado de una economía esencialmente productiva, una economía productiva, sobre todo, evidentemente, en el siglo XIX y en gran parte del XX, pero desde los años 70, sobre todo, estamos en una economía que llaman los expertos financiarizada. Es decir, fijaos, aquí os he puesto un dato. En 2008, la economía financiera era 16 veces superior a la economía productiva a nivel mundial. Es decir, se calcula que en 2008 había 600.000 millardos de euros de volumen de la economía financiera. Esto es números que están registrados, digamos, de manera aleatoria, es decir, que están, como sabéis, en las cuentas, pero que no existen. No sé si alguien todavía cree que cuando dejamos nuestro dinero, ¿no?, en el banco nos lo guardan en una caja, ¿no? Evidentemente, si fuéramos a pedir el dinero, me parece que tendríamos una desagradable sorpresa. Lo podríamos recuperar, pero evidentemente cuando dejamos nuestro dinero, el banco lo que empieza es a especular con nuestro dinero para generar mayor, digamos,
rentabilidad y mayor volumen de riqueza, la cual nosotros nos quedamos una parte. Pero fijaos, en 1982 la economía financiera era 5 veces superior a la productiva, bienes y servicios. Hoy día es 16 a 1. Es decir, nuestra economía se ha esencialmente financiarizado. Dicen los economistas que el 93% del volumen de la riqueza total del planeta, el 93% es economía financiera. Son números. Es lo que algunos llaman, y he puesto aquí, la economía de casino. Esa economía que sube y baja en función del estado de ánimo, de las bolsas, etc. Por lo tanto, aquí tenemos un cambio esencial. Nuestra economía ya no es, como veis, la de los años 80, ni la de los años 70, ni mucho menos la que había antes. Es una economía esencialmente de casino, una economía esencialmente financiarizada. Y eso, como vamos a ver, nos plantea un cambio sustancial. Y es que, en ese nuevo contexto financiero, hay nuevos agentes económicos, los fondos de inversión, los bancos, etcétera, que adquieren, en este nuevo contexto de globalización, sobre todo en los últimos 20 años, un protagonismo excepcional. ¿A alguien le sonará cuando España estaba aterrorizada por la prima de riesgo, ¿os acordáis? Que eran, digamos, las agencias de calificación, ¿no? Serían este tipo de agentes que han pasado a configurar este nuevo mapa de la economía financiera, que son agentes muy importantes en las tomas de decisiones, como después veremos. Y un aspecto interesante, porque uno dirá, claro, si de economía productiva tenemos 1 y de economía financiera 16, esa economía financiera, ¿sobre qué produce riqueza? ¿Sobre qué produce especulación? Y aquí muchos economistas dicen que el capitalismo financiero de las últimas 3 décadas se caracteriza por acumular desposeyendo. Os explico qué quiere decir esto. Quiere decir acumular mercantilizando espacios, como podrían ser el agua, los bosques, etcétera, que antes eran comunes, eran públicos y que pasan a ser mercancía de negocio y especulación. ¿Se entiende esta idea? Es decir, como a esa economía financiera necesita nuevos espacios que mercantilizar y generar nueva riqueza, porque es un ciclo que necesita una retroalimentación constante, va en búsqueda siempre de nuevos espacios en los que crear riqueza, en este caso acumulando o mercantilizando, y dicen los economistas, por lo tanto, desposeyendo lo que muchas veces son bienes públicos, ¿no? Como puede ser el agua, los bosques, etc. Esa ha sido, yo doy en la universidad una asignatura muy bonita, que se llama Historia Social, que viene a ser una historia de la pobreza, y explico los últimos 5 siglos de la historia del capitalismo. Y si uno va al origen del capitalismo, no sé si os acordáis o habéis estudiado la historia, por ejemplo, del siglo XVI, uno de los procesos clave es la privatización de las tierras en Reino Unido, cómo se va parcelando toda la tierra que era comunal y se va privatizando. Esa es la historia un poco del capitalismo y cómo en los últimos 20, 30 años todo ese proceso se ha acelerado. Segunda transformación, el ámbito del trabajo. Fijaos que cuando estamos hablando de recuperación del trabajo, en parte los políticos saben que una recuperación que camine hacia el pleno empleo no es posible. Y todos lo saben porque todos los economistas lo saben. Seguro recordáis, ¿no?, que cuando los estados del bienestar o cuando España en un determinado momento empieza pues, ¿no?, a hacer la transición, se habla del pleno empleo como una aspiración. Ese es uno de los elementos que se ha caído en ese contrato social. ¿Por qué? Porque en el ámbito, digamos, de la globalización, ahí os he puesto un mapa con muchas flechas y ahora os explicaré qué es. Lo que se ha dado es, digamos, un proceso en el que el trabajo también se ha globalizado y en el que, digamos, la dinámica fundamental para entender el proceso de trabajo son, a alguien le sonará, los procesos de deslocalización. ¿A alguien le suena? ¿Qué es la deslocalización? Efectivamente, y deslocalizan diferentes cosas, deslocalizan la mano de obra, por ejemplo, una empresa como Inditex, quizá la más importante española, evidentemente no tiene su núcleo de producción en España. Todos sabemos, y si recordáis hace cosa de 2 años o 1 año, cuando en Bangladesh se hundió el edificio Rana Plaza, ¿os acordáis? Y entre los cadáveres, más de 1000 cadáveres, encontraron etiquetas de Mango, de Massimo Dutti, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquello fue un escándalo que todos sabíamos. Estaban produciendo nuestra ropa, digamos, con precios muy baratos, 30, 40 dólares al mes, y también con niños y niñas que estaban trabajando, jóvenes. ¿Para qué? Para poder vender
a precios muy competitivos en el norte, ¿no? Esta ropa que compramos, de hecho el textil ya no se produce aquí, fundamentalmente, digamos, está deslocalizado. Pero no solo eso, hace cosa de un año, no sé si recordaréis, que hubo una noticia en la que decía que Amancio Ortega, director de Inditex, había accedido a también poder traer finalmente la sede fiscal de Inditex a España. Porque hasta ese momento Inditex tenía su sede fiscal ¿dónde? En Irlanda. ¿Y por qué estaba en Irlanda? ¿Alguien le suena? Porque el impuesto de sociedades era del 13%, mientras que aquí es del 30%. Había, digamos, una situación en la que era posible que Inditex deslocalizara, podía crear una sede ficticia en Irlanda y pagar los impuestos allí porque les saldría mucho más barato. Por lo tanto, todo eso lo que ha producido es un cambio en las reglas del trabajo, no solo lo que tiene que ver la producción y la mano de obra, sino también, digamos, en el control de los estados-nación, de quién produce en un estado, quién paga impuestos, etc. Además, eso lo que está produciendo es un proceso muy interesante que tiene este concepto de igualación a la baja. Y quiere decir que cada vez más, como la mano de obra se está deslocalizando, lo que vemos es que, por ejemplo, en países como China, en países como India, se produce más y cada vez más digamos, hay mayores niveles de alfabetización en esos países y está subiendo también, incrementándose, la organización de la mayoría de trabajadores de esos países. Lo que está suponiendo a su vez un aumento muy pequeño de los salarios, un aumento muy pequeño, digamos, de las condiciones laborales. Noticia del año pasado, en China, en el año 2014 se habían detectado 300.000 protestas de trabajadores. Es decir, mientras los trabajadores de la periferia que se ha industrializado parece que están aumentando levemente sus condiciones laborales, como sabéis, Occidente se ha desindustrializado y lo que está perdiendo son condiciones laborales. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está en un ámbito de competencia global. Hace cosa de 5 o 6 años recuerdo al presidente de la Generalitat de Cataluña, recordaréis José Montilla, que además es andaluz, ¿no? Cómo, digamos, suplicó, en este caso a una empresa como Nissan, que no se fuera, porque estaban dispuestos, digamos, a convencer a los trabajadores de congelar sus salarios, porque Nissan amenazaba con irse a Marruecos, en este caso. Hay un proceso de igualación a la baja. Mientras nosotros, digamos, estamos perdiendo derechos laborales, niveles salariales, el resto de la periferia que se está industrializando está mejorando su situación y está dando un proceso de competencia global, digamos, en toda esta situación. De hecho, la reforma laboral que se ha aprobado lo que pretende, hace ya un par de años, es precisamente hacernos más competitivos vía salario, es decir, convencer a las empresas de que cobramos menos y que por lo tanto pueden venir aquí a ser, digamos, más competitivos. Esto lo que está provocando en nuestras sociedades, en nuestro caso, es un proceso de dualización, es decir, el fenómeno del trabajador pobre. Nos dicen los informes ya que hay un total de un 13% de trabajadores pobres, es decir, de gente que aunque trabaja, aunque tiene salario, su salario está por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, hay un proceso, evidentemente, de recuperación y creación de trabajo, esto lo está diciendo todo el mundo. Todo el mundo, para empezar, Cáritas, como sabéis, ha sido uno de los elementos polémicos de Cáritas con el gobierno, pero ese trabajo que se está creando es muy precario, es muy inestable y está generando mayor desigualdad y polarización. Os recomiendo este libro, se llama El precariado, es uno de los, vamos a llamarle, bestsellers sociales de los últimos años. Este señor, Guy Standing, está teorizando sobre cómo se está creando una nueva clase global de lo que él llama el precariado. Juega con esa idea, hemos pasado del proletariado al precariado. Y donde hay un elemento ya característico, dice, los trabajadores de Barcelona, de Madrid, de Brasil, de China, de Sudáfrica, se parecen cada vez más. ¿Por qué? Porque tienen unas características, unas condiciones laborales cada vez más frágiles, más inestables, más precarias. Y él habla de ese nuevo sujeto social que llama el precario. Es muy interesante este libro. Tercer aspecto. Fijaos que hemos analizado. Ámbito económico. Se ha producido un cambio, un terremoto, digamos, en las bases de la economía. Tenemos una economía fundamentalmente financiarizada. Y eso nos supone, digamos, otra realidad económica.
Segundo cambio, el ámbito del trabajo. El trabajo ya está en un ámbito global, por lo tanto eso también genera transformaciones que hay que tener en cuenta. Tercero, en el ámbito político y del poder, se han producido en los últimos años cambios importantísimos en las correlaciones de poder. Un elemento que ya he señalado, lo que es clave, con todos sus defectos, el Estado-Nación, que era el ámbito en el que nos organizamos, es el ámbito en el que nos organizamos en los últimos 4 siglos, como sabéis, el Estado-Nación era el árbitro un poco de la economía. El Estado se encargaba, digamos, de poner reglas de juego, reglas fiscales, reglas laborales, etcétera, a la economía de mercado. Digamos que la idea era todos los daños colaterales que podía provocar la economía de mercado, el Estado ponía una serie de reglas de juego. Ha pasado una cosa, en ese contexto de globalización la economía se ha globalizado, pero la política se ha quedado en el ámbito territorial. El Estado-Nación ya no es capaz de poner reglas de juego. Esto lo estamos viendo, digamos, en muchísimos ejemplos, ¿no? Gente, digamos, dirigentes que les gustaría poner reglas de juego a empresas, a mercados, pero que no pueden, y es al revés, acaban poniendo esos mercados o esas empresas reglas de juego, ¿no? Si quieres que me quede, ¿no? El ejemplo que ponía, vamos a tener que jugar las determinadas reglas de juego. El ejemplo más claro, recordaréis hace 3 años, o 4 años, recuerdo, en agosto de 2011, ¿cuándo fue el cambio de la Constitución? 135.2, 2011, ¿no? O 12. ¿En el 10 fue? No recuerdo. Pero recordáis, no sé si alguien ha leído las Memorias de Zapatero. ¿Alguien las ha leído? Bueno, no sabéis lo que os perdéis. Yo no las he leído tampoco. Pero digamos que, fijaos que en las Memorias de Zapatero se titulan El Dilema. Y él habla, como sabéis en ese libro, de cómo recibe la famosa carta del Banco Central Europeo, en ese momento de Jean-Claude Trichet, donde le dice España tiene que dar confianza a los mercados. Y para dar confianza a los mercados, lo que te sugerimos, esa carta está publicada y la adjunta en el libro, tienes, digamos, que poner medidas que den confianza y que por tanto sean muy sólidas, ¿no? Le propone un cambio constitucional, como sabéis, el artículo 135.2 se ponga un límite al gasto público, ¿no? Eso va acompañado de una llamada de Angela Merkel y de Obama, días después, digamos que le pone mucha presión, Zapatero acaba llamando a Rajoy y le dice esto es lo que hay. Y de hecho él en el libro, yo no lo he leído, pero sí que he leído reseñas, ¿no? Él lo que plantea en el dilema es ¿qué hubierais hecho vosotros? Es decir, si os plantean los mercados, en este caso, que para dar estabilidad a todo el sistema económico se han de hacer cambios políticos y constitucionales, aunque a mi generación nos habían dicho que la Constitución era intocable, pero resulta, ¿no?, que en aquel mes de agosto la Constitución es reformada. Ese es un ejemplo de ese desequilibrio en el que los estados mandan muy poco, en el que los estados tienen poca capacidad de poner reglas de juego. Aquí os he puesto 3 referencias de documentales y libros que a mí me han ayudado mucho y que creo que pueden ser interesantes, donde un poco se habla de todo esto. Allí al fondo a lo mejor os sonará Inside Job. Fue un documental que ganó el Oscar al mejor documental en el año 2012. Es un documental espectacular. Si lo ponéis en YouTube, está con subtítulos en español. Y lo que viene a decir Inside Job es cómo, en el caso de Estados Unidos, la tesis de fondo es cómo Wall Street ha colonizado la Casa Blanca. Y cómo, qué es lo que ha ido pasando para que, digamos, ese pacto social que yo os decía se haya ido rompiendo y el capital se haya emancipado, digamos, de las clases medias del trabajo. Otro documental, el del medio, El espíritu del 45. Os sonará a lo mejor Ken Loach, que es un director muy bueno, inglés, en el que él habla precisamente de cómo en el año 45 existían condiciones que permitían todavía que el Estado pusiera reglas a los mercados, pero explica cómo todo eso se ha ido, todo lo que os he ido explicando yo, se ha ido evaporando. Y este otro libro, Plutócratas, donde lo que viene a explicar es lo que pongo aquí, cómo en los últimos años se ha ido generando una nueva élite transnacional, una élite que ya es multinacional, no es solo occidental, porque hay multimillonarios de China, de India, de Sudáfrica, de Brasil, etc. Y esa nueva élite transnacional que si vais siguiendo los informes de Oxfam, de Intermon Oxfam, que son muy buenos, nos decían hace 3 meses, 85 personas ostentan la misma riqueza que la mitad de la población mundial, de 3.500 millones de personas.
Esa élite transnacional en este libro, Plutócratas, Chrystia Freeland, la autora, hace un repaso excepcional de cómo esa élite se ha ido, digamos, separando de las necesidades y preocupaciones de las clases medias y cómo nos ha llevado, digamos, a la situación de polarización, de riqueza tan bestia que estamos viviendo actualmente. ¿A alguien le sonará a lo mejor el nombre de Piketty? ¿A alguien le suena? Pues Piketty se ha convertido en el bestseller del momento, ¿no? Piketty es un economista francés que dicen que ha escrito el libro más importante de economía desde El Capital de Marx en el siglo XIX, o sea que tiene que ser importante. Y Piketty tiene el libro, se llama El Capital en el siglo XXI. González Faust, que me consta que estuvo por aquí hace un tiempo, y ha escrito un libro sobre el libro de Piketty, que va a publicar ahora Claret, que se llama El Capital contra el siglo XXI. Y ahí Piketty lo que hace es un análisis de cómo el capitalismo en los últimos 200 años demuestra cómo esa economía financierizada nos ha llevado a una polarización de rentas y una desigualdad como nunca vista en estos últimos 200 años. Esto lo sintetiza muy bien este sociólogo que he puesto la foto al principio, se llama Zygmunt Bauman, el cual dice, fijaos en el titular en el periódico, él dice: estamos en un estado de divorcio entre el poder y la política. Me parece un titular y una síntesis que resume perfectamente lo que estamos viviendo. No sé si se entiende la idea. El divorcio entre poder y política. Es decir, Bauman, este sociólogo, dice: el poder ya no está en el ámbito político, ya no está en el ámbito representativo de los estados, el poder está en el ámbito financiero. Por eso él dice: nos enfrentamos en este siglo XXI a un reto absolutamente descomunal, que es tratar de que ese poder político vuelva a ostentarlo, digamos, el conjunto de la ciudadanía y de los actores que le representan, partidos políticos, parlamentos, etc. Porque en el momento actual el poder se ha sumado al ámbito financiero. De hecho, aquí os he puesto, supongo que conoceréis a El Roto, el dibujante, ¿no?, del país, que es sensacional. Y él, ya de manera provocativa, dice: bueno, si mandan los mercados, ahorrémonos los gobiernos, ¿no? Es decir, es una forma irónica de decir y de señalar problemas que plantea toda esta situación, ¿no? Lo que muchos hablan de democracias procedimentales, es decir, democracias sí que cumplen con los procedimientos, las constituciones que se han dado, pero que de facto no gobiernan sobre sus poblaciones porque decisiones importantes, ejemplos como los que hemos puesto, acaban viniendo dictados por esferas no representativas, ¿no?, como puede ser fondos de inversión, bancos, etc. Hay, dicen muchos autores, por lo tanto, una brecha entre los espacios de representatividad democrática y los espacios donde verdaderamente se toman las decisiones. Frankfurt, Berlín, Bruselas, Nueva York, etc. Eso ha llevado, dicen muchos, a una desafección política. De hecho, ¿qué reclamaba el 15M hace 4 años? ¿Cuál era el principal eslogan? No recordaréis, ¿no? Democracia real. Porque hay algo aquí que no es real y hay algo que no funciona, ¿no? Y nos sitúa ante un elemento que yo voy a intentar ver en la segunda parte, qué están planteando los movimientos sociales. Lo que muchos dicen: no tenemos contrapoderes al poder financiero. Los poderes financieros se han quedado solos en esa esfera y el Estado, ni de momento la sociedad civil, es capaz de articular contrapoderes que vuelvan a situar nuevamente reglas de juego a ese ámbito financiero. Último aspecto de esta primera parte. Hay un elemento, hemos visto, económico, un elemento del trabajo, un elemento, como acabamos de ver, político y del poder, y un último elemento importantísimo que tiene que ver con todo el ámbito cultural. ¿Por qué nos hemos dejado hacer esto como ciudadanía? ¿Por qué se nos ha escapado esto de las manos? ¿Por qué? Nos hemos dejado engañar de alguna manera. ¿Qué nos ha pasado? Aquí hay algunos autores que hablan que lo que ha sucedido en ese contexto de globalización, donde hay elementos, digamos, que eran ineludibles, como la creciente interconexión de las economías, hay otros elementos, digamos, que han venido acompañando esa globalización, que tienen que ver, dicen muchos autores, con el triunfo de una determinada manera de pensar, ¿no?, que es el pensamiento neoliberal. Estaréis un poco familiarizados con este concepto. El neoliberalismo viene a ser, digamos, una mala praxis del liberalismo primigenio de Adam Smith, del siglo XVIII y XIX, ¿no?, donde evidentemente era un liberalismo
más valores de los que tiene ahora. El neoliberalismo es una cooptación de ese pensamiento en el que la desregulación, la privatización, el arrinconamiento del papel del Estado, etcétera, son los pilares fundamentales. Y eso se ha acabado convirtiendo en dogma, en pensamiento dominante, ¿no? Eso es lo que la mayoría de políticos, tanto de izquierdas o de derechas, acaban aplicando en materia económica. Ahora vamos a hablar de eso. Y junto con ese modelo neoliberal, también lo que se ha dado es otro fenómeno que muchos sociólogos, como Lipovetsky, que a lo mejor a alguien le suena, hablan de la sociedad del hiperconsumo. Y cómo hemos transitado, dirán muchos sociólogos, de ser ciudadanos a ser meros consumidores. Ahí hay un elemento clave de cómo nos hemos dejado, digamos, que todo esto sucediera. En primer lugar, cuando hablamos de hegemonía del neoliberalismo, yo he puesto unas caras que os sonarán, ¿no? Que son Thatcher y Blair, ¿no? La hegemonía cultural del neoliberalismo es un proceso, ¿no?, que ha sido muy estudiado por muchos autores, como desde los años 70, todavía estamos en un contexto keynesiano, es decir, en un contexto en el que se cree que el Estado tiene que tener un papel en la regulación de las reglas de juego de la economía, es el contexto que va del 45, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta la mitad de los 70, pero a partir de los años 60 y 70, los economistas neoliberales, a lo mejor a alguien le suena el nombre de Milton Friedman, empiezan a organizarse y a tratar de desbancar a ese pensamiento keynesiano, socialdemócrata, y a decir, no, el Estado es un problema y lo que necesitamos es poco o nada de Estado para que la economía funcione. Entonces, el nuevo dogma de la desregulación y privatización. Eso que empieza, digamos, a fermentar en las escuelas de negocios, en las universidades, al calor un poco de economistas, como decía Milton Friedman, es traducido a nivel político por dos dirigentes muy famosos a partir de finales de los 70. En el Reino Unido, Margaret Thatcher, y en Estados Unidos, un señor llamado Ronald Reagan. Son los que van a implementar esa doctrina neoliberal y los que, hay muchas películas que hablan de cómo, ¿no?, Margaret Thatcher hace una ofensiva contra los sindicatos, contra el papel, ¿no?, digamos, de todo ese ámbito, ¿no? Y empiezan a implementar las medidas desreguladoras, privatizadoras, convirtiendo ese pensamiento que todavía estaba en el ámbito de las universidades en hegemónico. Se acaba convirtiendo en el dogma de los dos principales países y se va a aplicar a la mayoría de países de África y a la mayoría de países de América Latina a través de lo que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington era, al final, que Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional consensúan, están de acuerdo que el neoliberalismo es la mejor praxis para el desarrollo de todos esos países. Estoy diciendo muchos nombres, ¿me vais siguiendo en todo? ¿Sí? Ese es un poco el proceso del neoliberalismo que en Europa aguantamos hasta principios de los 90. Hay quien dice que con Maastricht el neoliberalismo empezará a capilarizar en la mayoría de países de Europa y que de hecho Maastricht ya es un tratado bastante neoliberal, ¿no? Pero lo que hemos visto con la crisis es que si nuestros estados todavía, ¿no?, digamos, europeos habían resistido un cierto modelo social, a partir de la crisis lo que se ha acelerado es la implementación, la mal llamada austeridad, ¿no?, de todo este modelo, ¿no? Aquí hay un elemento clave, muy importante, y es como al final, dicen muchos autores, tanto los de derechas como los de izquierdas han acabado implementando las mismas políticas. Os he puesto esta foto no por casualidad, sino intencionadamente. Margaret Thatcher, en una de las últimas entrevistas que le hacen, antes de que muriera, le preguntan cuál ha sido, señora Thatcher, cuál fue su mayor logro como primera ministra. ¿Alguien sabe cuál fue la respuesta? Ahí por ahí lo saben. ¿Cuál? Me imagino que fue cuando dijo que su mejor logro político y económico había sido el heredero Tony Blair. Sí, señora, efectivamente. Es decir, fijaos, Thatcher dice que su mayor logro político, su herencia política, había sido un señor que era rival ideológico, que era Tony Blair. ¿Por qué lo decía? Porque les había convencido de esta idea muy pronunciada por Thatcher del there is no alternative en inglés. No hay alternativa. El neoliberalismo es la única praxis aplicable en este contexto de globalización. La socialdemocracia, o digamos otra manera de entender la economía, no es válida, ¿no? Digamos, no es efectiva, ¿no? Y le convence hasta el punto que eso, Thatcher dice en esa entrevista, ¿no?, que ha convencido a los socialdemócratas de que a nivel económico hagan exactamente lo mismo. Por eso algunos hoy dicen que, ojo, que eso de izquierdas y derechas, al menos a nivel de política económica, es más que cuestionable, como hemos visto, y como vimos también en la etapa Zapatero, ¿no?, sobre todo al final. Y aquí, como os decía,
en ese plano, digamos, ideológico, en el que hay un pensamiento dogmático, como es el neoliberalismo, que ha triunfado, es decir, ha ganado una batalla ideológica, igual que el keynesianismo ganó la batalla durante los 40 y los 70, los años 40 y 70, el neoliberalismo es el dogma en el que estamos y en el que la mayoría de países y dirigentes no saben aplicar otra cosa. Ahí también tiene que ver todo el plano cultural. Todo eso que se decía, como muchos sociólogos dicen, bueno, es que nosotros tenemos una gran parte de culpa. Porque en ese mundo del hiperconsumo nos hemos vaciado de capacidad ciudadana, de ser sujetos políticos, y nos hemos ido convirtiendo cada vez más en meros consumidores, ¿no? La sociedad cada vez más se ha ido individualizando, atomizando, y se ha ido rompiendo cada vez más esa idea de comunidad y articulación. Os ponía esto, salía en El Mundo el otro día y me hizo gracia. Rebelión en las aulas económicas, no sé si alguien lo vio, salió en varios periódicos, en La Vanguardia también. 70 universidades de todo el mundo, 70 universidades, las facultades de economía, escriben un manifiesto en el que dicen que quieren aprender otro tipo de hacer economía. Que la economía, la macroeconomía sobre todo que están aprendiendo, es de pensamiento único, es fundamentalmente neoliberal. Y que creen que debería enseñarse la misma igualdad de condiciones, no solo historia de pensamiento económico, sino también una macroeconomía mucho más plural. Y es interesante porque esta carta recoge un poco esa idea de cómo desafiar ese pensamiento dominante. Finalmente, en esta primera parte, no sé si me estoy alargando mucho, ¿qué escenario se nos dibuja? Hace cosa de un año, el Centro Reina Sofía hizo un informe que os recomiendo, se llama Horizonte 2018, y es un informe en el que reúne a 13 expertos, políticos, económicos, etc., y les pregunta, vamos a hacer un ejercicio de pronóstico a medio plazo. ¿Cómo va a ser España en 2018? Y ellos hacen un informe muy completo y que os recomiendo, pero dos de las grandes conclusiones, ellos dicen, por ejemplo, la sociedad española en el 2018 sociológicamente se caracterizará por familias sándwich, es decir, dada la precariedad de la vida, cada vez más tendremos 3 generaciones viviendo en una casa, abuelos, padres y nietos, ¿no? Eso ya se está dando en muchas realidades y de hecho son las pensiones las que aguantan en muchos casos, ¿no?, a las familias, ¿no?, sobre todo los que no tienen trabajo. Y dicen, interesante, en ese contexto 2018 la precarización va a ir a más, los jóvenes van a vivir más en la intemperie, pero eso va a llevar a un proceso de mayor repolitización y a un proceso de mayor activismo por parte de los jóvenes. Y eso es interesante. Más aspectos que ellos dicen y los voy a sacar un poco más rápido. Aquí veis que ya ponía a Toñi, ¿no?, esta presentadora de televisión, pero no vamos a comentar la anécdota porque si no nos va a dar tiempo. Pero ellos lo que hablan es de mayores desigualdades, de mayor precarización, de una menor presencia del Estado en términos de asistencia social. Dicen, caminamos cada vez más hacia un modelo de Estados Unidos, es decir, un modelo, digamos, de prestaciones no universales y por lo tanto en el que las desigualdades se van a incrementar también por esa vía. A un modelo, dicen, de beneficencia desde un modelo de derechos. Ahí van saliendo muchísimas cosas. Y ellos dicen, ¿no?, al final, 2018 se imaginan ese escenario con mayor conflictividad social, pero a la vez con mayor repolitización y empoderamiento. Esos jóvenes que eran consumidores, como vamos a ver a partir de ahora, desde el 15M, desde ese contexto nuevo, desde ese punto de inflexión, parece, dice este informe, que van hacia una nueva conciencia social y política. Fijaos, aquí os ponía, ¿no?, ejemplos de la polarización en mi propia ciudad, Barcelona. Esto es un mapa que ahora está circulando mucho por las redes, la semana que viene tenemos elecciones municipales, y donde nos habla de cómo en los últimos años la renta se ha polarizado por barrios. Fijaos, quien haya estado en Barcelona le sonará el barrio de Pedralbes. Si la renta media de la ciudad es 100, dicen estos economistas, Pedralbes tiene una renta de 242, en comparación con un barrio llamado Baró de Viver que tiene 38. Es decir, en menos de 10 kilómetros tenemos una ciudad con unas rentas absolutamente dispares. Os sonará esta famosa portada de hace un par de semanas con los incidentes de Baltimore, ¿os acordáis? En Baltimore, Time hacía esta protesta y decía, no es 1968, es 2015. Porque lo que sucedió en Baltimore era evidentemente, ¿no?, toda una protesta, un conflicto social, pero en esta revista aparecían datos escalofriantes. Decían que en 2 de los barrios principales de Baltimore que estaban juntos,
la diferencia de esperanza de vida entre un barrio y otro era de 15 años. Es decir, en un barrio, un gueto fundamentalmente afroamericano, la esperanza de vida era aproximadamente de unos 65 años. Decía el reportaje, una esperanza de vida equiparable a países como Bangladesh. Mientras que el barrio de al lado, el barrio más rico, tenía una esperanza de vida comparable a la de Japón, la mayor del mundo, de 81 años. Ese es el tipo, un poco, de sociedades que se están configurando y, por lo tanto, a las que hay que estar muy atentos. Voy acabando esta parte. Si alguien sabe inglés, sabrá lo que dice esta frase. Y esta frase viene a decir, en todo ese contexto de cambios económicos, políticos, sociales, del trabajo que estamos viendo, hay un elemento que no estamos teniendo en cuenta y que es muy importante. Dice esta frase, vivimos en este planeta como si tuviéramos otro alqueire. Y es que en todo ese proceso lo que se está dando es una situación de crisis ecológica. Nuestro modelo de vida no es sostenible y, voy a decir más, no es universalizable. Es decir, lo que estamos viendo ahora en un país como China, 1.300 millones de habitantes, es que los últimos, sabéis que China ha sido el país que más ha crecido económicamente en los últimos 10 años. Ha consolidado, de esos 1.300 millones, dicen los economistas, 500 millones aproximadamente de clase media. Es decir, un volumen igual al europeo de personas en China ya que consumen como el ciudadano medio europeo. Y eso, digamos, que diríamos todo, hombre, es una buena noticia, porque, digamos, vamos hacia un modelo de desarrollo en el que todos tenemos más poder adquisitivo, más oportunidades. Desde el ámbito ecológico nos dicen, eso no es viable. ¿Por qué? Hay una organización llamada WWF, os sonará porque tiene un logo de la cara de, digamos, un oso panda, que hasta hace poco el rey era el presidente de honor, le destituyeron. No sé si recordaréis la polémica por el tema del elefante. Bueno, ya no es presidente de honor, pero esta organización, WWF, mide una cosa, un indicador muy interesante que se llama huella ecológica. Es una fórmula matemática la que trata de sintetizar qué capacidad tiene el planeta de regenerar los recursos que nosotros consumimos de ella. Y de ahí establece una fórmula matemática muy compleja, que ahora lo explicaremos, en la que deriva una cifra. Viene a decir, esa huella ecológica nos dice, si mañana, imaginaos, tuviéramos una varita mágica y dijéramos, los 7.000 millones de habitantes del planeta pueden vivir como el ciudadano medio estadounidense, al nivel de vida del ciudadano medio estadounidense, nos dice la huella ecológica. Necesitaríamos 6,5 planetas para hacer eso viable, en términos de recursos hídricos, de, evidentemente, ¿no?, plantaciones, de tierra, de agua, etc. No es viable. A ver si alguien sabe cuál es la huella ecológica de España. Si la de Estados Unidos es de 6,5, ¿alguien sabe cuál es la de España? 3,5. Es decir, si todos quisiéramos vivir mañana los 7.000 millones como vivimos nosotros cada día, de hecho, desde mañana necesitaríamos varios planetas para irnos a vivir, 3,5 en concreto. Eso nos está planteando no que los chinos o los indios no tengan derecho a comer carne cada día o a producir coches, sino que nos ha puesto en un callejón sin salida. ¿Qué modelo de vida, qué modelo de consumo nos damos como civilización, como planeta, para salir de este embrollo en el que nos hemos metido? Porque lo que estamos viendo es que estamos en una crisis ecológica muy seria. Y esto ya no lo niega nadie, lo afirman los informes de científicos de Naciones Unidas y nos plantean, digamos, como sabéis, cada mes de diciembre, estas cumbres del cambio climático que son un fracaso, sobre todo porque China y Estados Unidos no se ponen de acuerdo. Y como sabéis, China y Estados Unidos producen 2/3 partes del CO2 mundial. Y finalmente esta última parte, y en medio, un problema. La Unión Europea, que había sido un proyecto ilusionante en su momento, que había podido ser un árbitro de toda esta crisis global que estamos viviendo, lo que vemos es que, como indica la fotografía, naufraga. Naufraga. Hemos visto en las últimas elecciones europeas cómo han crecido los partidos xenófobos y cómo se está volviendo a una renacionalización de las políticas, cada uno mirando más a su ombligo que no al bien común. Y ahí Europa, por ejemplo, en todas las cumbres de cambio climático, tenía un papel, tenía una voz significativa. Europa era escuchada. Lo que estamos viendo es que en un mundo donde los países emergentes cada vez tienen más protagonismo y más poder, Europa se está viendo rinconada y cada vez tiene menos poder. Bien, no quería deprimiros. Esta es la parte deprimente, ¿de acuerdo? Pero ahora viene la parte, digamos, esta es la parte de análisis social.
para deciros que más allá de la crisis o de la recuperación, las transformaciones sociales, como veis, son muy profundas y por lo tanto vuelvo a la idea inicial. No nos valen las mismas respuestas, porque las preguntas nos han cambiado. Tenemos una nueva economía, tenemos un trabajo globalizado, tenemos una realidad del poder que se ha ido al ámbito financiero, por lo tanto, las respuestas no van a poder ser las mismas. Segunda parte, intentaré en 15 minutos acabar. No sé si estáis muy cansados o muy acalorados. ¿Qué plantean los movimientos sociales ante todo este entramado, ante este contexto? Bien, ante un contexto de ruptura, como el que hemos visto, se han roto unos consensos, al menos en el ámbito occidental, de falta de equilibrios, de falta de contrapoderes. Lo que hemos visto es que el ámbito financiero ahora mismo no tiene contrapoderes. Tiene mucho sentido, como hemos hecho en otros momentos de la historia, preguntarse si algo nuevo están haciendo en ese marco. Si hay una reacción ciudadana y social a esa realidad, como hemos visto, de falta de contrapoderes. Es aquí cuando tiene sentido, yo me dedico un poquito a analizar los movimientos sociales en la universidad, preguntarse históricamente, cuál ha sido el papel de los movimientos sociales. Y dotarnos de una perspectiva histórica para ver un hecho clave. Los movimientos sociales históricamente han sido fundamentales. Yo siempre empiezo la clase de historia social, primero de carrera, primer cuatrimestre, los chavales vienen muy tiernecitos y yo les pregunto, ¿por qué creéis que tenemos seguridad social? Es decir, ¿por qué hoy día tenemos 8 horas de trabajo, que puede tenerlas? ¿O por qué cuando alguien se pone enfermo tiene, ¿no?, una pensión o tiene un subsidio que le cubre la posibilidad, evidentemente, digamos, de que mientras está enfermo, pues siga recibiendo el salario habitual? Es decir, ¿por qué se dan una serie de normas, de reglas en el ámbito del trabajo? Muchos pues, se quedan un poco descolocados, 17, 18 años, no saben de un poco de dónde ha venido. Y es ahí cuando aprovechamos para explicar la historia del movimiento obrero, la historia de la segunda mitad del siglo XIX, donde en ese contexto de revolución industrial, donde no había contrapoderes, donde la situación era que trabajaban niños y niñas, trabajaban 16 horas al día, no había evidentemente seguros de invalidez, ni pensiones, etc. Si un niño se rompía una pierna y quedaba inválido para toda la vida, pues eso suponía una carga para toda la familia. Lo que empieza a suceder a finales del XIX sobre todo es que se va generando un contrapoder, se va generando una conciencia social y política de ese mundo del trabajo, en ese contexto de la Europa de la revolución industrial, donde, ahí veo, ¿no?, la Misión Obrera habréis trabajado muchísimo todo ese aspecto, ¿no?, pero donde evidentemente, digamos, la gente se va concienciando de que eso no es una situación justa y que por lo tanto tienen que dotarse de espacios, de organizaciones para reivindicar una situación más justa. O bien, ahí he puesto otras fotos, ¿no?, pero sonará evidentemente. ¿Por qué hoy hay sufragio universal? ¿Por qué votan las mujeres? Hasta los años 30, digamos, nos empieza a reivindicar, los años 20, etc., ¿no? Evidentemente porque hay todo un movimiento sufragista femenino, hay muchas películas que empieza a reivindicar, un movimiento social que empieza a reivindicar que debe ser un derecho. Es decir, que los derechos conquistados tienen un pasado en el que ha habido un momento en el que alguien ha reaccionado y ha dicho esta situación no es justa, vamos a organizar. Ahí hay un libro muy recomendable de un señor llamado Manuel Castells, alguien a lo mejor le sonará, es el sociólogo español más citado en todo el mundo. Pues recientemente ha publicado este libro, se llama Redes de Indignación y de Esperanza, donde analiza todos los movimientos sociales que se están produciendo. Y él dice que los movimientos sociales a nivel histórico han sido claves para el cambio social y cultural. Los movimientos sociales, dice Manuel Castells, tienen la capacidad de impregnar de nuevos valores la cultura y de hacer reaccionar y emerger una nueva conciencia social. En este sentido, cabe preguntarse, ¿estamos en ese momento? ¿Estamos en ese momento en el que los nuevos movimientos sociales están aportando una nueva conciencia social, etcétera? La respuesta es muy difícil saberlo, porque digamos que estamos en un momento de plena efervescencia de muchísimas cosas y donde los historiadores nos dirían necesitamos mucha más perspectiva para saber en qué momento nos encontramos. No sé si conocéis o alguien ha leído esta novela de Émile Zola, el padre del naturalismo francés, un autor francés que
que escribe esta novela en el siglo XIX, se llama Germinal, que tiene una película, hicieron una película, se llama también Germinal, en el año 93, dirigida por Claude Berry, en el que Gerard Depardieu, todos lo conoceréis, hace de líder del movimiento obrero. Un poco raro porque el hombre ahora se ha hecho ruso, ¿no? Porque no quería pagar impuestos en Francia. Bueno, pero en esa película hace de líder del movimiento obrero. Es interesante porque en Germinal, Émile Zola escribe esta novela en los años 70 del siglo XIX. Y él narra la historia de, digamos, el movimiento de mineros del norte de Francia en ese momento, y habla de cómo la gente, en unas condiciones de miseria, los trabajadores en unas condiciones de miseria, están empezando a organizarse y están empezando a generar conciencia social. De hecho, la novela es la historia de un fracaso. Os he explicado el final de la novela, pero él lo que viene es a explicar cómo una huelga general de los mineros en el norte de Francia fracasa y, digamos, los mineros vuelven en peores condiciones a la mina. Pero fijaos que titula la novela Germinal. ¿Por qué creéis que le llama Germinal? Porque él está detectando que aunque la huelga ha fracasado, él escribe eso leyendo la prensa de aquel momento, él dice algo está cambiando, la gente está reaccionando. Y él, que era una persona más bien conservadora, lo que está es advirtiendo a los poderes de su época es, cuidado, porque si no queréis una revolución, en este caso comunista, sería bueno tratar, digamos, de establecer unas reglas de juego que mejoren las condiciones laborales y de vida de todas esas personas. No sé si alguien le escuchó, pero una década después, en un país llamado Prusia, os sonará a lo mejor el nombre del general von Bismarck. Un general de derechas fue el que estableció las primeras bases en Europa de lo que fue los fundamentos del Estado social, o lo que hoy llamaríamos el Estado del Bienestar. Es von Bismarck el que aprueba las 6 primeras leyes de seguridad social en Europa, entre 1881 y 1889. ¿Y por qué las aprueba un general de derechas? ¿Por qué creéis que las aprueba? Efectivamente, porque ven cada vez que ese movimiento obrero es más fuerte, que están emergiendo partidos socialistas y partidos comunistas, y que eso puede suponer al final, ¿no? Puede acabar, digamos, en un derrocamiento o en la hegemonía de unos nuevos partidos. Y lo que hace es, lo que se llamó el socialismo de cátedra, ¿no? Tratar, digamos, de establecer reglas de juego que beneficien a esa masa proletaria que está demandando salir de esa situación de miseria. Este es el ejemplo para pediros lo que os pongo aquí al final, luces largas. Es imposible tratar de entender lo que está pasando hoy, la perversión social y política, aunque bien este sociólogo que os he dicho desde el principio, Zygmunt Bauman, en una entrevista muy reciente, él dice, fijaos el titular, es posible que ya estemos en plena revolución. Y dice en esta entrevista, pero todavía no lo podemos saber. Es decir, la sociedad se está movilizando tanto, hay un terremoto social y político tan importante, que es posible que en 20 años, cuando analicemos lo que pasó desde el 2008, desde el inicio de la crisis, empecemos a considerar que ahí estaban haciendo algo germinal. ¿Se entiende un poco el paralelismo que quería hacer? ¿Y qué ha pasado? En concreto desde el 2011. Han pasado cosas. Desde 2011, sin duda, hoy hace justo casi, porque esa foto que tenéis a la derecha fue unos días después, fue de hecho la vigilia electoral, la Puerta del Sol, recordaréis, ¿no? De aquello que se llamó el 15. Pero desde 2011, sin duda, lo que se detecta no solo en España, sino en el conjunto del planeta, es una importante efervescencia social y política. Hay varios informes que hablan de que desde la primavera árabe, recordaréis, aunque ha acabado como ha acabado la primavera árabe, hasta las recientes protestas de Hong Kong, no sé si alguien se acordará, hace unos meses, se están produciendo cosas sustanciales. Tanto a nivel cuantitativo, hay informes, uno de los informes, habla, por ejemplo, si os fijáis, la evolución desde 2006 recoge hasta mitad de 2013, como el número de protestas a nivel mundial, aquí baja porque el balance es a mediados de año. Pero fijaos cómo a nivel cuantitativo se está produciendo, digamos, una efervescencia social. Esto, hay mucho texto que no vamos a leer, Manuel Castells lo llama, este sociólogo que os he ido diciendo, lo llaman los nuevos movimientos sociales en red. ¿Y en qué se caracterizan? Él dice, ojo porque estos nuevos movimientos tienen
características diferenciadas de los antiguos movimientos sociales, de los predecesores, como podría ser el movimiento por la paz, el movimiento ecologista. Y él dice, tienen tres características muy relevantes y muy interesantes para entender lo que está sucediendo. En primer lugar, dice, vamos a analizar cómo protestan. Y él, en ese libro que os he dicho de Redes de Indignación y de Esperanza, lo que dice es, lo que llama es, protestan en lo que él llama un binomio calle-red. Es decir, ya no solo hay presencia en el espacio público, la manifestación, sino que cada vez más las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, os sonarán, ¿no? Todas estas redes son más importantes para movilizar, generar debates públicos, concienciar a la gente de determinados problemas, conectar unos problemas con otros, etc. El binomio calle-red. Y de hecho, él lo que habla es cómo, digamos, esas redes son ya de carácter global. Segundo aspecto, si lo primero es cómo protestan, lo segundo se pregunta, ¿quién está protestando a nivel mundial? Desde el 15M en Madrid y Barcelona, el conjunto de España, hasta las primaveras árabes, pero también recordemos Brasil, Turquía, Estados Unidos, Hong Kong. Ha habido muchísimas protestas a nivel mundial, en África subsahariana incluso. Y él dice, cuidado porque, aunque son protestas intergeneracionales, hay un perfil determinado que es lo que él llama un precariado urbano como base social. Es decir, hay un conjunto sobre todo de jóvenes que tienen trabajos muy precarios o no tienen, que son el núcleo de esas protestas. Son jóvenes que están manifestando, protestando ante una vida que está precarizada, ante una vida que se caracteriza por la falta de oportunidades y en la que surge ese nuevo sujeto político, tanto, como os decía, en Madrid y Barcelona, pero también, él detecta en el libro, tienen la misma configuración en Brasil, en Sudáfrica, en Turquía, etc. Y finalmente, muy interesante, dice, ¿y por qué protestan? Y él detecta lo que se llaman marcos rectores compartidos. Manuel Castells viene a decir, sí, protestan primero por temas locales, como sabéis, la primavera árabe, por los dictadores que tenían, por el aumento de la subida de los bienes básicos, en Madrid o en Estados Unidos por sus motivos, recordaréis en Turquía por el espacio, por la ocupación de un espacio público, etc. Pero él dice, ojo, porque hay dos demandas estudiadas que se dan en todos los países. La primera, democracia real ya, tanto en el norte como en el sur, se está demandando mayor democracia, es decir, se denota un déficit democrático sustancial, y dos, están denunciando las crecientes desigualdades sociales. Por lo tanto, vemos cómo estos nuevos movimientos sociales nos sitúan una cierta efervescencia social y política y una conexión entre todos estos movimientos que se dan a nivel mundial. Muy interesante, voy a ir acabando ya. Hace poco, en la contra de La Vanguardia, la contraportada de La Vanguardia, hacían una entrevista a un chico que se llama Hernán Cortés, es así, pero él era coautor de un estudio sobre protestas mundiales, este que os decía desde el año 2006. No lo vais a leer, pero él en el titular ya lo dice, la demanda de justicia global es fortísima y va más. Y aquí le preguntan, ¿y hacia dónde va todo esto? Y él dice, es otra de las conclusiones de nuestro informe. Los gobiernos no escuchan, rinden pleitesía a unas élites y la ciudadanía no se siente representada y ya no confía en los partidos tradicionales, ni de izquierdas ni de derechas. Os sonará todo esto, ¿verdad? El estudio deja claro que existe la necesidad de una nueva forma de gobernanza mundial. Interesante. Esto nos lo vamos a pasar porque si no, no nos va a dar tiempo. Lo que vemos, y mañana los que estéis en el taller, sé que mañana trabajaremos con un grupo, ¿no?, en un taller, sobre todo las aportaciones que hacen todos estos nuevos movimientos sociales que empieza a ser muy estudiado, que es un funcionamiento diferente a las organizaciones políticas y sociales, vamos a llamarlas tradicionales. Todas estas organizaciones se caracterizan por tener un funcionamiento más flexible, horizontal, más de conocimiento y construcción del conocimiento compartido, etc. No vamos a detenernos aquí. Acabo ya. ¿Qué perspectivas de futuro? ¿Hacia dónde vamos? Hemos visto en una primera parte, estamos en un cambio de época, transformaciones muy profundas que trascienden la idea de crisis o de recuperación. Segunda parte, históricamente los movimientos sociales han sido fundamentales. El interrogante que yo os planteo, y tal como algunos autores plantean,
estamos en un momento germinal, están pasando cosas a nivel de efervescencia social y política. Tenemos algunos datos que nos indican que parece ser que alguna cosa podría estar sucediendo. ¿Hacia dónde vamos? Acabo con esto. Lo que está claro es que hay un terremoto muy de fondo. Estamos en una crisis, algunos llaman de régimen, ¿no? De legitimidad de todo el sistema político, no solo en España, sino en muchos países, ¿no? Con elementos transversales, como hemos dicho. Una crisis de la democracia representativa y una mayor brecha social. Vamos hacia sociedades, desgraciadamente, cada vez más polarizadas socialmente. El ejemplo de Baltimore es un poco el ejemplo, digamos, pero si recordáis también hace un año, 2 años, recordáis aquello de Gamonal, en Burgos, me parece que era, ¿no? Donde evidentemente se detecta que los barrios más depauperados, en las ciudades, en las grandes urbes, es donde se van a dar los principales conflictos sociales. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿es posible generar un nuevo contrato social? ¿Es posible generar un nuevo contrapoder a ese desequilibrio que hemos visto que se caracteriza por un ámbito financiero que ostenta el conjunto del poder? Y aquí hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Habrá quien diga, 4 años después del 15M o de todo lo que estamos viviendo a nivel social, que todo esto no sirvió para nada, o bien quien diga que todo ha cambiado, ¿no? Seguramente hay las dos opiniones. Después lo dejo un poco a vuestro... Con esto ya abro un poco el debate, ¿no? Habrá quien diga que esto es minoritario y anecdótico, o bien quien diga que se está produciendo una repolitización, sobre todo de los más jóvenes, muy importante. Habrá quien diga que, bueno, es que esto será en Madrid o en Barcelona, porque aquí en Almería no vemos movimiento. O bien que diga que esto quizá va a una dinámica cada vez más globalizada. Habrá quien diga que esto es puntual, todo este proceso de movilizaciones, pero que cuando las cosas nos vayan bien, ¿no? Hay quien dice, sí, bueno, pero el Gran Hermano con Belén Esteban tenía 4 millones de audiencia cada semana. Algo está cambiando, decían algunos, ¿no? Bueno, sin duda, hay cosas que no están cambiando, ¿no? Pero hay otros que dicen que esto ha venido para quedarse. Recordad lo que nos decía ese informe del Centro Reina Sofía Horizonte 2018. En 2018, mayor precariedad, pero mayor repolitización y activismo de los jóvenes. Y sobre todo un aspecto, ¿solucionará algo todo esto o no llegamos a tiempo si tomamos en consideración la perspectiva ecológica de la que os llamaba? Lo que está claro es que están pasando cosas. Fijaos el mapa de los nuevos partidos que han salido en las elecciones municipales. Nos gustarán más o menos, pero estos hace 4 años no estaban en el plano local. Y fijaos todas las nuevas agrupaciones que han surgido y que se presentan a las elecciones, sobre todo con un sesgo muy joven, ¿no? De gente muy joven, ¿no? Bien, 2015, perspectivas de cambio, ¿algo nuevo o más de lo mismo? He dicho que os venía a provocar y por lo tanto no lo dejo abierto para el debate, ¿no? Lo que está claro es que más allá, digamos, de nuestra realidad, de la realidad que vivimos los europeos, lo que debemos empezar a pensar son nuevas, digamos, alternativas a nuestro modo de vida, porque lo que hemos visto es que si esos países emergentes, os sonarán las siglas, los BRICS, ¿a alguien les suena? Brasil, Rusia, India y China, es el acrónimo con el que se utiliza para aglutinar a los países emergentes, esos países que están creciendo muchísimo. Esos países están creciendo mucho y puede ser una buena noticia, pero el problema es que si crecen mucho, el modelo de vida nos lleva a una crisis de civilización, nos lleva a una crisis planetaria, que es que en pocas décadas tendremos un calentamiento global que hará muchas zonas del planeta sean, digamos, inhabitables. Esto, digamos, ya no es una exageración, es científico, es real y preocupa al conjunto de líderes mundiales. ¿Cómo lo hacemos? Me salto esto. Acabo ya con esto, ¿no? Os propongo 2 estrategias que si queréis después ahora en el debate alargamos un poco, ¿no? Necesarias para construir un nuevo contrato social. Un nuevo contrato en el que quepamos todos y sobre todo quepan las futuras generaciones. Porque puede ser que hagamos un contrato social en el que digamos solo creemos que hemos de crecer económicamente porque es la única manera de salir de la atolladera en la que nos encontramos, pero que eso para un futuro ya no nos servirá, no servirá para las futuras generaciones. Os propongo 2 estrategias. Una, desde un plano, digamos, supranacional, internacional, que trate de, vamos a llamarlo así, domesticar ese capitalismo financiarizado. Es decir, dotarnos de nuevas organizaciones y nuevos instrumentos supranacionales que logren
poner reglas de juego a ese poder financiero que se ha desentendido del conjunto de la humanidad. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner muchos, acabar con los paraísos fiscales. Es una lacra mundial que da cuenta de cómo ese mundo financiero tiene sus propios rincones para no pagar impuestos, evadir impuestos y no contribuir al bien común. Ese es un aspecto, digamos, un pequeño ejemplo, pero hay muchos más, de cómo podríamos domesticar a ese capitalismo global. Pero ojo, vamos a una segunda estrategia, mucho más en el plano social y cultural. Necesitamos una revolución cultural, ni más ni menos. Es decir, hemos de pensar nuevos modos de vida. Nuestro modo de vida no es universalizable. Los 7.000 millones de habitantes no pueden comer carne cada día, no pueden consumir coches como lo hacemos a nuestra manera. Es decir, tenemos un modelo de vida civilizatorio que no es válido para toda la humanidad. Con lo cual, ¿qué hacemos? Nos quedamos en nuestra isla y decimos, defendemos nuestro modelo de vida para nosotros y los otros ya se espabilarán, o nos dotamos de nuevas prácticas culturales que traten de avanzar hacia el decrecimiento, por ejemplo, hacia consumos colaborativos, hacia nuevas prácticas de compartir, de reciclar, etc. Ahí hay un ámbito que mañana lo trabajaremos mucho más, pero que evidentemente nos abre un desafío cultural como civilización enorme. Todo esto no da tiempo. Yo lo único que quería plantearos, y con esto ya acabo, era plantearos que efectivamente, cuando creíamos tener todas las respuestas, resulta que los últimos 20, 30 años nos hemos dado cuenta que las preguntas son distintas. No cometamos el error, por lo tanto, de ofrecer las mismas respuestas porque los interrogantes son distintos. Muchas gracias.